Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 140 para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así de esta manera: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazos y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza. En el día de batalla, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Bendito sea el Señor, Dios de toda misericordia, de toda bondad. Este salmo, amados hermanos, es un salmo muy fuerte, muy poderoso, cual me recuerda a los grandes testimonios de los que el Señor ha librado mi alma para gloria de su nombre. Ha librado mi pie, como dice la Escritura, de quedar preso, de los lazos que me han tendido, de los lazos que el enemigo ponía en mi camino. Gloria a Jesús. Hoy voy a contar un testimonio, gloria a Jesús, para la gloria del Señor. Cuando estaba apartada en los caminos del Señor, uní mi vida en adulterio con un hombre, pero yo pensaba que estaba en fornicación porque no estaba casada con ese hombre. Tuve hijos, 4 hijos, formé una casa y vivía como viven muchos años juntada, y bueno, algún día nos casaremos, ya que ese hombre era separado, pero no era divorciado. Muchos dicen, bueno, cuando haga los papeles, entonces arreglaré mi vida. Y bueno, yo pensaba exactamente igual, que estaba lejos de Dios y apartada de los caminos del Señor. Pero fueron años de mucha violencia, de mucho maltrato verbal, de mucho maltrato psicológico, emocional, donde al principio, hermanos, todo es bonito, pero después con el tiempo y con los años, como dice, escoba nueva barre bien. Al principio todo anda bien, pero ya después cada uno es como cada quien es, y ahí a la luz del día nos quitamos las máscaras y nos vemos en total no era lo que decía ser. No solamente a mí me ha pasado, muchas mujeres, hasta hombres le ha pasado, que después de estar ya muchos casados, encuentran que su pareja o su esposo o su esposa no era quien creían que era. Entonces aquella persona tenía siempre una actitud la cual verbalmente, psicológicamente, emocionalmente siempre me estaba maltratando, humillando, despreciando y haciéndome sentir muy avergonzada y humillada, hermano. Entonces, donde tomaba y venía emborrachado, ya habiéndose gastado todo el sueldo, con un montón de niños chicos, 5 niños y 4 niños que eran de él, pero en total eran mucho maltrato, y una de esas
de esas noches llegó borracho, tomó un rifle y me lo puso en la cabeza, hermanos. En la noche me puso un rifle en la cabeza para matarme. Yo ya había empezado a ir a la iglesia, o sea, no era que fuera una persona, yo ya estaba de regreso con Dios, buscando a Dios de todo corazón, porque quería salvarme, hermano, quería que el Señor me salvara y me librara, el Dios que había conocido en mi juventud, bien arrepentida que estaba de haberme apartado de su camino y haber estado juntada con un hombre impío, con un hombre que me insultaba y también insultaba muchas veces la iglesia, donde me decía muchos disparates, hermano, que, que tal vez fuera a la iglesia a acostarme con el pastor o que tendría hombres en la iglesia, por eso iba a la iglesia, me humillaba, me destrataba, maltrataba. Entonces, esos fueron años bien duros, hermanos, fueron años bien duros. Hasta que el Señor trató con mi vida y empecé a buscar a Dios ya para la separación, hermanos, entendiendo que quien se casa con un divorciado adultera, eso dice la Escritura, el que se casa con el repudiado adultera, y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Así que no había una más solución que la separación. Cuando empecé a tratar ese tema, eso fue peor, fue mucho peor. O sea, no quería dejarme, pero sí me maltrataba. Entonces, era un martirio, aquel hogar se había vuelto un verdadero infierno. Ni me dejaba, no me soltaba, pero sí estaba el maltrato. Empecé a leer, hermano, empecé a buscar en internet sobre violencia verbal, sobre violencia doméstica, violencia psicológica. Empecé a informarme y ahí yo me di cuenta que todo lo que estaba soportando no era más que, era maltrato, era violencia, que era una víctima. Hasta ese momento yo no me daba cuenta de que era una víctima de esa persona. Y dice que la víctima tiende a estar atada a su victimario y todo le soporta a su victimario con tal de que el victimario, generalmente el que maltrata, el maltratador, el que te hace víctima, te hace sentir culpable y dice, todo esto es culpa tuya, por tu culpa es que pasan estas cosas. Esas son las palabras que usa el victimario para someterte a su malvada voluntad, para humillarte porque hay soberbia en su corazón, para despreciarte, mujer, para decirte, tú eres una basura, tú no vales nada porque por tu culpa son todos los problemas en esta casa. Por tu culpa, entonces la víctima se somete más y más al maltrato porque dice yo soy culpable, entonces pone su cabeza y sigue permitiendo que el maltratador, que el abusivo, que el soberbio, que el altivo la denigre. Entonces, esa persona empieza a estar atada en cárceles espirituales de maldad, de parte de su victimario, de parte de su acosador. Así, de esa misma manera, en este día hay madres, hay padres que son ancianos, que están siendo víctimas del maltrato de sus propios hijos, que le dicen, tú sos culpable de todos los problemas que hay en esta casa. Tú sos culpable de la situación que estamos viviendo. Tú sos culpable. Por lo tanto, esa persona se siente tan mal, tan mal, tan mal, que trata de complacer de una y mil maneras a su acosador, a su maltratador. Trata de complacerlo. Y todo lo que su maltratador y acosador le dice que haga, esa persona lo hace.
se somete más y más bajo los pies de su maltratador. Pero empecé a leer que todo eso que me estaba pasando, no solamente reconocía que era por causa de mi desobediencia a Dios en mi juventud, a lo cual le había ya pedido mucho perdón a Dios, pero ahora era necesario salir de esa situación de sometimiento, de esa situación de acoso, de esa situación de maltrato psicológico, verbal y emocional, donde no valía nada, por lo tanto no tenía fuerzas para salirme de ese acoso. Y todo lo que el maltratador me decía, me hacía sentir más culpable. Tú eres la culpable de todas las situaciones. Yo me voy a tomar porque tú eres la culpable. Yo tengo otras mujeres porque tú eres la culpable. Yo hago lo que hago porque tú eres la culpable, porque tú no haces lo que yo te digo, porque tú no me das lo que yo quiero, porque tú no te sometes a lo que te pido, tú no haces lo que yo te pido. Entonces la persona cada vez no le importa transgredir las leyes de Dios, haciendo cosas que su victimario la manipula, la maltrata y la somete verbalmente, psicológicamente y emocionalmente. Pues esa persona no es culpable, le voy a decir, absolutamente de nada. No es culpable, porque es una táctica de manipulación del victimario, del maltratador. Es una forma de someter a la persona. Entonces, dice la Escritura, guárdame, oh Jehová, de manos del impío y líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos y me han escondido lazo y cuerdas los soberbios y cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, como tú te sientes culpable, terminas pecando contra Dios para hacer la voluntad y corres todo el día tratando de agradar a tu victimario. Te sometes a la esclavitud de tu acosador. Entonces, es necesario que tú entiendas que estás en prisiones, y que es necesario que esas prisiones, Cristo rompa esas cadenas, esos cepos que te tienen atada, que te tienen atado, que te tienen sometida a esclavitud emocional, psicológica y verbal. Por esos días, amados hermanos, empecé entendiendo que era agresión y violencia doméstica, psicológica y verbal, comencé a orar en esa dirección y a pedirle al Señor que me hiciera libre, reconociendo mi condición, de que de ahí debía salir, porque dice que a paz nos llamó Dios. Muchas mujeres me han dicho, no, pero él es mi esposo, pero no es tu victimario, tu acosador. Es tu esposo, es carne de tu carne y nadie aborreció jamás a su propia carne. Pero ese hombre o esa mujer te aborrece, te maltrata, te humilla y te destrata y tú se lo permites. Tú le permites, dice la Escritura, nadie aborreció jamás su propia carne. Tú le permites que ese acosador o esa acosadora, ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre, te maltrate. ¿Y por qué? Porque te dice, tú eres culpable de toda situación. Por lo tanto, tú soportas todo menosprecio, toda humillación, todo destrato, cuando el Señor nos ha llamado a vivir en paz. A vivir en paz, dice, en tal caso,
el hermano o la hermana no está, dice la Escritura, no está sujeto a servidumbre. En mi caso yo no estaba casada, pero estaba entendiendo que tampoco me podía casar. Primero, porque era una persona que se iba a estar divorciada y por lo tanto era adulterio. Pero en caso de casarme, tampoco podía estar unida en yugo desigual con un incrédulo que lo único que hacía era abusar de mi persona. Que yo era una víctima de un hombre maltratador. Tal vez este es tu caso y tú crees, como yo creía, que era culpable absolutamente de todas las situaciones que se presentaban en el hogar. Oh, él toma, culpa es mía. Él se emborracha, la culpa es mía. O se gasta el sueldo, la culpa es mía. O tiene otras mujeres, la culpa es mía. Hay algo que no le estoy complaciendo en alguna cosa, no le estoy agradando. Es más, he oído de algunas mujeres que me dicen, a mi esposo le agradan los pantalones y yo me los pongo para él. Yo para él me los pongo. Porque Dios dice que debo complacer a mi esposo. Pero ¿dónde dice que te tienes que apartar de Dios para complacer a tu esposo y hacer lo que a Dios no le agrada? No está escrito. La Escritura dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si estás en esa situación, es necesario que esas puertas de esas cárceles sean abiertas. Amado hermano, empecé a clamar y cuando le dije que era necesario que nos separáramos, porque no estábamos viviendo en paz ni como Dios manda, fue peor, fue terrible, fue el acoso, la violencia, los insultos, los agravios, fueron peor porque llegaba yo de la iglesia, salía en el patio, borracho, tomado, me empezaba a insultar y a gritar, seguro que vienes de acostarte con el pastor, seguro que esto, que lo otro, ay santo, no sabía dónde meterme. Entonces la persona intenta hacerte sentir culpable de que tú fuiste a la iglesia, de que todo es culpa tuya. Toda esa situación se creó por tu culpa. El diablo te acusa. El diablo es el que te acusa y te condena. Pero el día que yo entendí que era una víctima de maltrato, hermanos, ahí se le terminó un jueguito al diablo. El Señor me lo hizo comprender. Que no tenía por qué vivir eso, porque eso no, Dios te ama y Dios te ama y Dios sufre viendo sufrir a sus hijos, pero dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y ni la ley apoya la violencia doméstica en el hogar. Entonces, ¿por qué permites, mujer, por qué permites que ese hombre te maltrate? ¿Por qué permites que tus hijos te maltraten? ¿Por qué permites que tus padres te maltraten? ¿Por qué permites que tu familiar te humille y te destrate? No te estoy diciendo que seas agresivo, no, simplemente que te pongas en oración a la brecha, a decir, Señor, esta situación no la quiero más. Y le digas al diablo en oración, hasta aquí llegaste, Satanás, se terminó tu jueguito, tu manipulación de acusarme, de hacerme sentir culpable, de manipularme para someterme al maltrato, para someterme a que yo le falte a Dios y le sea infiel a Dios, para tratar, nunca vas a agradar a un hombre o una mujer impía, porque tú eres santo, eres santa y eres diferente. Entonces, por más que tú hagas para agradarle, nunca va a estar satisfecho, el soberbio nunca va a estar satisfecho. Solamente te va a arrancar de la presencia de Dios. Ahora, si tú decides ser fiel a un hombre, vas a perder tu salvación. Pero si tú decides serle fiel a Dios, te voy a contar la forma como Dios libra a quien confía en Él y a quien espera en el Señor.
a quien espera todo de él y dice, sí, Señor, estoy dispuesta a no dejar, Señor, que Satanás me humille más y me destrate más, y que Satanás me tenga de caballito, se me suba arriba, me maltrate, me golpee, me patee, me humille. Entonces el Señor va a poner a Satanás en su lugar. Cuando tú entiendas que tú eres un hijo, una hija de Dios, amado y amada del Señor. Entonces, amado hermano, bueno, nos separamos. Una noche, amados hermanos, como a las 2, no sé qué hora era, ya estábamos durmiendo, siento unos golpes muy fuertes en la noche, ya avanzada, como 2 y pico, no sé, 3, no sé qué hora era de la mañana, los niños todavía chicos, pasando necesidades, pero cuando ya me separé, el Señor empezó a ayudarme, a darme trabajo y ayudarme a mantener a mis hijos cosiendo en las costuras, en una máquina. El Señor empezó a suplir mis necesidades. Entonces, en esa noche me dijo, he juntado firmas para quitarte mis hijos, he juntado firmas de todos los vecinos, he ido a un abogado, te voy a llevar a la policía, te voy a quitar a mis hijos, he dicho que tú los maltratas y muchos vecinos ya firmaron, porque se conocía muchos vecinos del bar, de la tomadera, entonces esos amigos le habían firmado, sí, qué bandida, se quedó con tus hijos, con la casa, sí, es una bandida, una sinvergüenza, porque así hablan los soberbios. Aunque sean mentira, Dios es el que ve absolutamente todo. Entonces, amados hermanos, ese día me arrodillé, fueron bien duros, los niños estaban muy asustados, también tenía miedo, pero no le contesté nada, ya seguía adentro, encerrada y arrodillada de rodillas, clamando a Dios, orando al Señor de rodillas, sin prender la luz, de rodillas, clamando a Dios, con mucho miedo, porque sentía una presencia maligna muy terrible, amados hermanos. Entonces, ahí en ese momento el Señor me da una visión. En esa visión estoy viendo a un juzgado, un lugar que era como un juzgado, y a los lados habían como soldados oscuros a cada lado, y el Señor venía bien enojado, venía en forma de Dios, de forma de Rey todopoderoso. Yo sentía su poder, su presencia, que Él venía en mi auxilio. Y yo le decía, Señor, líbrame, líbrame, Señor, como libraste a Daniel de la boca de los leones. Líbrame, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia, Señor, de mí. Y entonces, amados hermanos, vi cuando en el Espíritu esos demonios que había a los costados en esos juzgados caían hacia los costados, caían, y el Señor entraba en una oficina, tomaba unos papeles que había sobre la mesa y Él me hacía entender por medio del Espíritu que esas eran las acusaciones que el diablo tenía contra mi vida. Entonces el Señor las tomó, las tiró al suelo, enojado, y fuego salía debajo de sus pies y quemaba todos esos papeles. Y vi como vinieron dos alguaciles y se llevaron al papá de mis hijos, uno de cada lado, sus patitas quedaban en el aire, sus piecitos quedaban en el aire, y se los llevaba. Déjeme decirle, amado hermano, que ahí terminó la revelación, la visión, y supe que el Señor me iba a librar, pero ahí no quedó todo. Él fue a buscar a mis hijos a la escuela, al otro día fue a buscarlos a la escuela, no se los entregó la directora porque dijo, no, yo a usted no lo conozco, la mamá es la que está siempre con los niños, a ella sí la conozco, a usted no, nunca vino acá. Entonces no se los entregó a los niños,
Mi hijo, el más grande, de él tenía 11 años, se molestó bastante porque quería que yo volviera con su padre, que él eh, no quería que esa relación se rompiera, quería seguir sometiéndome y maltratándome. Yo le dije, no, no vamos a seguir más y no vamos a seguir más. Entonces un día se fue y cuando regresó a continuar en esa relación, le dije, donde tú estuviste estos meses, ahí va, sigue donde tú estabas, pero yo no voy a seguir contigo. Y ya, y le puse la ropa en la puerta y ahí se terminó el asunto, porque entendí que el Señor no quería esa situación. No sé cómo voy a vivir con 4 hijos, no lo sé, pero Dios es mi sostén. El Señor mismo me dijo que pusiera la ropa toda en una bolsa porque al otro día venía. El Señor me iba revelando, hermano. Estaba en oración, en ayuno, porque cuando uno está pasando momentos difíciles, si uno busca al Señor, el Señor no te desampara, el Señor no te deja, Él se manifiesta a ti. Gloria a Jesús. O sea, estaba en el proceso, estaba en el camino. Dios me estaba liberando de las ataduras del pecado y todas las ataduras, porque algunas no son solamente pecado, son ataduras que, como dice, líbrame del lazo del cazador, pero también a veces hemos caído en pozos, en cárceles, en opresiones. Es necesario que tú salgas de ahí, que ya no sigas en la cárcel, que no te maltraten más tu esposo, tu esposa, tus hijos. Tienes que salir de esa cárcel, tienes que salir, tienes que ser librado. Así como Pedro fue librado de la cárcel, tú tienes que salir de esa cárcel espiritual y emocional en la que estás. No puedes seguir permaneciendo ahí, porque Dios te ha llamado a ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Entonces, intentó llevarse al niño, la directora me llama, porque Dios está de tu lado y te va a defender, no va a permitir que el diablo haga lo que quiera con tu vida. Tú tienes un Padre que te defiende, un Dios que te ayuda. No estás solo en tu lucha, solamente que no tienes que poner tu cabeza para que tu victimario te maltrate más. Tienes que permitirle a Dios que Él rompa tus cadenas y no decir esto es lo que me toca, me voy a quedar encadenado toda la vida a mi maltratador. Entonces, amados hermanos, eh, bueno, me llevo mis hijos por aviso de la directora y como ni siquiera sabía la hora que salían los niños, ellos salían casi una hora antes que el otro turno. Salían a las 4 y a las 5 llegó con un policía, con un abogado que había pagado para levantar los niños. Ya los niños estaban en mi casa. A partir de ahí se presenta la policía en mi casa para que tú veas que el diablo no te va a querer soltar, el diablo te va a querer tener, y si no te puede tener, te va a querer destruir, te va a querer destruir, pero tú tienes que ser fuerte con Dios y no ser pusilánime, no ser débil, ser fuerte en Dios. Como dice la Escritura, diga al débil, fuerte soy. Mira, diablo, hasta aquí llegaste, no me vas a someter más. Hasta aquí se te terminó. Entonces, amado hermano, ese día llega la policía. Sí, señora, usted tiene que presentarse en la comisaría porque tiene una denuncia por maltrato infantil. Entonces yo digo, si quiere la llevamos con los niños. Dice, si no, usted se presenta ahora. Sí, permítame que nos vamos a vestir, a duchar y ya vamos. Ok, bañé mis hijos y allá salí, de ahí nos llevaron, me tomaron todos los datos y me llevaron a un forense, mis hijos, todos en la camioneta policial, al forense. Fueron mis hijos revisados por un médico, mis hijos estaban en perfectas condiciones. Entonces, eh, no estaban golpeados, estaban gorditos, sanitos, estaban limpitos, bien bonitos, bien gorditos.
no tenían signos de maltrato. Entonces, amados hermanos, me enviaron y me dijeron que tenía que presentarme al juez, que el juez iba a estudiar mi caso. Ya tenían el examen forense, así que por lo tanto me enviaron de vuelta para atrás. Bien, ahí ya un paso a mi casa, bueno, de ahí salimos, pero vino de seguridad social, vino una señora un día que yo llegaba de la escuela con mis hijos y del trabajo, salgo del trabajo, levantaba a mis niños de la escuela, la visitadora social, a ver qué era lo que estaba haciendo. Habló con mis niños, yo le dije, mire, si usted me permite, yo me voy a ir para afuera y le voy a dejar a los niños. Dice, ok, yo me fui, hermanos. Mis niños hablaron lo que ellos sabían, cómo era, y ellos hablaron bien seguramente, porque no sé qué preguntas les habrán hecho. La más chiquita tenía, creo que, no sé, mi hijo el más chiquito tendría 4 años, una cosa así. Y la otra tenía 6, así 8 y 11, no, 9 y 11. Bien, amados hermanos, de esa la pasé. El día que se llegó el día del juez, salí libre de eso, no encontraron causa contra mí, no encontraron la causa, él no se presentó. Y entonces me vino a amenazar por allí al muro de mi casa, vino a amenazarme que me iba a poner un tiro en el medio de la frente, que iba a morir por un tiro en el medio de la frente. Y siempre me decía, cuando vengas de la iglesia, me decía antes de eso, te voy a dar un tiro en el medio de la frente, te voy a sepultar en la arena y nadie se va a enterar de lo que pasó. Porque tú saliste, tú te fuiste a la iglesia y no regresaste. Ya, eso era todo. Te voy a dar un tiro, porque tú eres la culpable de todo. Eres la culpable y eres la culpable. Eres la culpable de destruir el hogar, eres la culpable porque no haces, te castraron en la iglesia. Tú no quieres hacer cosas que yo te pido, tú no quieres hacer cosas como para complacer a los hombres, hermano. Para complacer, los hombres piden cosas, a veces cosas que a Dios no le agradan. Pero tú tienes que resistir, porque o eres fiel a Dios o eres fiel a los hombres. Tú decides a quién quieres ser fiel. Y en este tiempo, hermano, hay que decidir ser fiel a Dios en primer lugar. Entonces, amado hermano, para ya ir terminando, el hombre se fue después de haberme ofrecido tiros en el medio de la cabeza. Y al año, cerca del año por ahí, amados hermanos, me llaman de la comisaría que ese hombre me manda a llamar. Ese hombre me había amenazado no solamente con ponerme tiros, sino cuando vino a golpear mi ventana, que me iba a meter a la cárcel, que me iba a sacar los hijos, que me iba a ir a llevar papel higiénico el lunes a la cárcel, que me iba a sacar la casa, los niños, todo. La casa era una casa precaria de bloque pelado con todos los cables colgando, no era una casa de chapa, una casa muy pobre, donde cocinaba a fuego y tenía miles de necesidades. Un baño sin terminar y muy precaria. El hogar no era una casa, no. Y cuando le pedía dinero para los niños me decía, dale ladrillo, dale bloque. Ahí está, te dejé la casa, dale bloque, dale ladrillo, me decía. O sea, muy duras las situaciones que tuve que vivir, amados hermanos. Fueron de violencia, violencia psicológica y emocional y verbal. No de golpes, sino la violencia psicológica continua, hermano. Era terrible, como gotera continua. Al año me llaman de la comisaría que el padre de mis hijos necesitaba hablar conmigo y ahí me entero que había sido llevado preso porque le había metido un tiro a una persona en el medio de la frente, entre ceja y ceja, el tiro que me había prometido a mí. O sea que ya el demonio se le había metido y eso lo hizo a otra persona, por lo cual fue preso.
Y lo que vi, hermano, en aquella visión hacía un año, se cumplió. Él fue llevado por los policías, uno de cada lado, fue presado, fue llevado, fue detenido y, y fue a la cárcel. ¿Y quién fue a llevarle comida a la cárcel, papel higiénico a la cárcel? Como dice, cuando tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Eso es el juicio de Dios que viene sobre la persona que te ha atacado, que te ha hecho daño sin causa, sin tú haberle hecho nada. Espero, amado hermano, que este testimonio te sirva, te ayude para ser libre de tus acosadores, para entender que tú no eres un trapo de piso, que tiene que venir tu marido, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, a golpearte, a maltratarte, a insultarte. Tú eres un siervo, una sierva del Señor. El Señor te ama y Él quiere librarte del lazo del cazador, de esas trampas que te han hecho, de esas trampas, dice, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Él te librará del lazo del cazador y de esa maldad. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno. Él será tu confianza. Pon tu confianza en el Señor. No dejes que el diablo te siga maltratando, como un perro rabioso te maltrate. No le dejes al diablo que te humille, que te destrate. Tú eres un siervo, una sierva, una hija, un hijo muy amado del Señor. Hoy en día, amados hermanos, el tiempo ha pasado. Ya no estoy en aquella casita de bloque pelada. El Señor me ha bendecido. Rento una casita calentita en invierno y fresquita en verano, donde está cómoda, donde ya no tiene un baño solo, amado, tiene 3 baños, donde está cómoda la casa. El Señor me ha dado un autito para ir a trabajar, porque en este lugar donde vivo no hay ónibus. Me has sacado muy, muy lejos, donde el enemigo no puede echar mano. Me ha traído al país de los Estados Unidos. Por su misericordia, Él abrió esta puerta y me sacó del lodo cenagoso, del hoyo de maldad. Él me libró, hermano. Pero tú tienes que querer ser libre. Dios no te va a romper las cadenas que tú no quieres que Él las rompa. Porque déjame decirte que al acosador muchas veces tú lo amas. En aquel caso yo amaba a mi acosador, al que me acosaba, al que me violentaba, al que me humillaba. Y aunque me dolía y me dolía mucho el corazón, seguía a su lado. No lo odiaba, lo amaba. Pero por amor, amado hermano, el que ama no hace daño. Y ese hombre no me amaba, por eso me hacía daño. Dice que el amor es sufrido y es benigno, es bueno, el amor es bueno, es benigno, no tiene maldad, dice Corintios 13. O sea que si esa persona te está haciendo daño, no es amor, no lo hace por bien. Confía en tu Dios. No dejes que el enemigo te destruya tu ministerio, tu llamado. No le permitas al enemigo. El Señor te consolará, Él te fortalecerá, Él te fortalecerá. Entrégale al Señor tu carga, tu dolor. Deja que Dios te consuele, pero no permitas que el diablo te maltrate más. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor Jesús, el amor de Dios te abrace en este día, te consuele, te fortalezca, te anime a saber que tienes un Padre celestial que no está feliz con esas cadenas que tú tienes, que no está feliz tu Padre de verte en la cárcel del enemigo. No está feliz. El Señor quiere que tú le permitas que Él rompa
las cadenas de tu cepo. Él enviará a tu ángel a librarte de esa cárcel. Si tú quieres, tú lo tienes que querer primero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.